Hemos invitado, como hacemos con mucha frecuencia, le confieso que más de la que quisiéramos, a un abogado penalista, y si recorremos tanto a ellos, es que hay demasiados temas penales en nuestra vida pública. En este caso hay varios, y para eso hemos invitado al doctor Andy Carrión. El primero de ellos tiene que ver con la señorita Wanda del Valle, detenida en Colombia. Se hizo conocer en el Perú como la compañera de un criminal notorio, como el llamado maldito Cris. La señora logró escaparse del país como con tanta facilidad han hecho muchas otras personas detenidas en Colombia, y la justicia naturalmente peruana quiere extraditarla y juzgarla en el Perú. Explíquenos, por favor, en qué fase está esta gestión de la justicia y cuáles son los cargos objetivos que pesan sobre la señorita Wanda del Valle. Actualmente, Fernando, se le viene investigando a Wanda del Valle por el delito de conspiración para el sicariato, que tiene una pena en nuestro Código Penal que puede ir desde los 5 hasta los 8 años de pena privativa de libertad. ¿Solo 8 años? Por alguien que busca mandar matar a un coronel de la policía, sí, como el señor Víctor Reboredo. Y yo entiendo que el margen de pena, como tú señalas que es máximo de 8 años, tiene razón de ser en el sentido de que todavía no se ha producido el resultado, es decir, no necesariamente ha contratado a un sicario, sino es un aspecto de tentativa, es decir, antes de que se produzca. Y es por ello que tiene este rango de pena que van de los 5 a 8 años. Y lo que viene investigando la Fiscalía en este caso es, naturalmente, que haya amenazado, que se haya puesto de acuerdo con algunos para intentar asesinar a Víctor, que es uno de los generales. Víctor Reboredo, sí. A Víctor Reboredo, y que en base a ello, pues también la Fiscalía solicitó en su oportunidad una detención preliminar. Pero en ahora, Colombia. ¿Solicitó a la autoridad colombiana o la había solicitado acá? No, la había solicitado ya primigeniamente aquí cuando todavía la investigación se encontraba en etapa preliminar. Y no se sabía si estaba o no en el Perú. Y no se sabía si estaba en el Perú, pero ahora ya se encuentra en una etapa preparatoria, Fernando. Es por eso que la Fiscalía solicitó una prisión preventiva por el plazo de 18 meses. En primera instancia se concedió esta prisión preventiva y el día de hoy la Sala, a pedido de la defensa de Wanda del Valle, porque querían apelar esta decisión, confirmó la decisión. El día de hoy es firme ese pedido de prisión preventiva de 18 meses. En el Perú estaría sometida en la cárcel 18 meses en espera del juicio. Por supuesto. ¿Qué pasa esto en Colombia? Bueno, lo que sucedió también es una primera traba dentro de todo este proceso, porque paralelamente la Fiscalía solicitó la extradición para que Colombia pueda trasladar a nuestro país a Wanda del Valle. Sin embargo, en una primera instancia el juez fue de la idea de que aquí no constituían los requisitos para la extradición. Declaró infundado. ¿Qué juez? Fue un juez de primera instancia en Perú, ¿no?, quien rechazó este pedido de la Fiscalía. ¿Con qué argumento? Un argumento principal, porque uno de los requisitos para la extradición es de que se encuentre dentro de un proceso penal. Ese es el término que se usa. Pero y a entender del juez... Si hay una prisión preliminar solicitada, es que hay una investigación penal abierta. Sí, el tema es de que hay una disquisición entre la investigación preliminar, la preparatoria y el juicio. Y Nostroza Pareachi también en su oportunidad, Fernando, utilizó este argumento. Dijo, todavía no estamos en juicio y por tanto no hay un proceso penal en rigor. Sin embargo, la justicia rechazó ese argumento. ¿La justicia española o peruana? La justicia peruana. ¿Y declaró procedente, y en España también declararon procedente. O sea, hay antecedentes de que esa astucia jurídica no ha sido tomada en cuenta. No ha sido tomada en cuenta, y de hecho el día de hoy también se ha tomado ya la decisión. Pero antes díganos, ¿quién es el juez que tuvo esta brillante idea? No recuerdo el nombre del juez, pero es un juez en una primera instancia quien ha tomado esta decisión. El día de hoy se ha tomado ya la decisión en una... Me parece que es el juez Alfonso del Carpio que tomó esa decisión. En una segunda instancia, ya el día de hoy se ha tomado la decisión de que sí es procedente la extradición, Fernando, con lo cual este tema ya está finiquitado y se procederá de manera inmediata a hacer los trámites para la extradición. Ahora, ¿cuánto tiempo toma extraditar a alguien? Hemos visto el caso de Toledo, tomó varios años, costó mucho dinero, es cierto que había que hacer traducciones ahí al inglés, pero tenemos otra extradición solicitada en Colombia de un feminicida horroroso, pirómano, que asesinó a una joven peruana de 18 años, quemándola viva en la Plaza Bolognesi. Yo no puedo olvidar esa situación y me pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado? A pesar, Fernando, de que había una prueba directa de un video donde se ve exactamente cómo perpetra estos hechos. ¿Cuál es la argumentación de la maquinaria estatal colombiana que no ayuda? El problema, Fernando, siempre viene en los trámites de la extradición, porque una cosa es de que, por ejemplo, nuestro Estado peruano reaccione con la rapidez necesaria
envíe el requerimiento al país de Colombia, pero en Colombia necesitan ellos implementar un proceso en el cual garanticen su derecho de defensa y están todas las instancias también a disposición de esta persona para que pueda cuestionar el por qué han procedido a habilitar esta extradición. Pasó con Toledo en Estados Unidos, pasó también o está pasando ahora mismo con el feminicida que tú acabas de mencionar, y no debería de sorprendernos que a pesar de la abundancia y los indicios en contra de Wanda del Valle, también se demore un tiempo no necesariamente corto, así como el del feminicida, Fernando. Así es que yo no creo que en el plazo inmediato podamos tenerla a ella afrontando la investigación en nuestro país. Son malas noticias, naturalmente, para los que quieren justicia, en el caso tanto del feminicida como el de la señorita Wanda del Valle. Luego hay un tema, antes de entrar al caso del Ministerio Público en general, hay un tema que tiene que ver con Kenji Fujimori. El Poder Judicial evaluará este viernes la apelación contra la sentencia que se había dictado contra él. Explíquenos cuál es la situación de Kenji, qué se le reprocha y en qué situación judicial se halla. Aquí debemos de recordar, Fernando, de que ya hay una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en contra de Kenji Fujimori a nada menos que 8 años de prisión. 8 años. Esto ha sido de prisión suspendido. Firme, de prisión efectiva. De prisión efectiva. Ya. Lo único que ha sucedido es que al emitirse todavía en una primera instancia, lo que hizo el tribunal es suspender la propia ejecución de la misma, sujeto a un pronunciamiento confirmatorio por parte de la entidad superior o revocatoria. Es decir, que ya este día viernes lo que haría el tribunal es o bien confirmar... Es una sala penal, es una sala ya no superior, es un juzgado de primera instancia. Ya no es un juzgado supremo quien llevó adelante este juicio, sería ya la sala suprema penal permanente, quien en este caso tendría o bien que confirmar esa decisión de la pena que se le impuso o bien revocarla. Y eso es precisamente lo que se va a decidir ya este viernes. Ya. Si se mantiene esta condena, Kenji Fujimori deberá ir a la cárcel. Tendría que ir a la cárcel porque la pena no es menor de 4 años. Si es que fuera ese el caso, podría ser una pena suspendida. Pero en este caso, al ser mayor de 4 años... Yo pensaba que era de 4 años y medio, ¿no? Bueno, es que no, la pena es de 4 años a más. Ha habido una reforma última, Fernando, en la que ya han puesto de 5 años a más. Esa es la reforma. Sin embargo, si es que supera ese margen temporal, pues tendría que cumplir esta pena de manera efectiva. Bueno, ha habido una decisión judicial también declarando inadmisible la apelación hecha por la defensa de Dina Boluarte respecto del presunto caso de plagio de un libro. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, la apelación también tiene plazos, Fernando. Por ejemplo, en algunas circunstancias el plazo de 3 días, dependiendo del tipo de recurso que se interponga, pero aquí lo que ha señalado el tribunal es de que no procede la apelación porque el recurso se interpuso fuera del plazo. Ese es el único argumento que hay del por qué no va a ser revisado esto por una instancia superior. Con lo cual, en este caso ya ha sido, o sea, confirmaría la incautación adecuada, de acuerdo a ley, de este libro que está siendo analizado por el delito de plagio. Y eso es un elemento importantísimo porque es precisamente ese es el objeto de la investigación. Y eso es lo que cuestionaba en su oportunidad la defensa. Sin embargo, interpusieron el recurso fuera de plazo y es por eso que no va a ser motivo de análisis en una segunda instancia. ¿Qué se le reprocha exactamente? ¿En qué consiste el plagio en el caso de un libro que no ha sido escrito, sino editado por ella? El reproche principal es apropiarse de ideas de terceros, Fernando, y no consignar, por ejemplo, la cita respectiva de quien pertenece esta obra, esta idea, esta reproducción. Y eso es lo que precisamente se reprocha. Debemos de señalar, no obstante, de que esta es una obra colectiva. Es una obra en la que han participado muchos autores. Pero ella aparece como firmante en tanto que editora, ¿no? Y ella aparece como firmante, pero aún en las obras colectivas y en todo tipo de obras, Fernando, se tiene que resguardar el derecho de quien ha reproducido un tipo de idea, quien ha creado un tipo de idea o quien la ha descrito o desarrollado. Y eso es precisamente lo que se investiga en este caso, de que existen apartados dentro de esta obra colectiva que habrían formado parte de ideas de terceros sin haber citado de manera adecuada, es decir, apropiándose de ideas de terceros. Eso en rigor sería el delito de plagio. De acuerdo. Respecto de la señora Boluarte, ella no beneficia en este proceso de ninguna inmunidad particular porque son actos realizados antes de que fuera elegida vicepresidenta. Por supuesto, no tiene ninguna consecuencia respecto a la inmunidad que sí le otorga la Constitución a la Presidenta de la República. Y ya la vicepresidenta, en realidad tiene inmunidad desde el 2021, ¿no? Cuando fue elegida. Claro, claro que sí, pero los hechos se retrotraen a tiempo atrás. En el caso de Castillo fue exactamente igual, Fernando. Él también está siendo investigado por un delito de plagio
que cometió muchísimos años atrás. Por su tesis. Por su tesis precisamente, y no le alcanza la inmunidad. Lo mismo con la actual presidenta de la República. Muy bien, hablamos sin querer mencionar el plagio a propósito de Patricia Benavides, porque no estamos todavía en esa situación. ¿Qué imagen general se ha hecho usted de los procedimientos en curso respecto del Ministerio Público? Sobre todo pensando en los últimos actos, los de ayer, allanamiento a 4, por lo menos 4 domicilios. Yo creo que este es un caso más grande del que podríamos imaginarnos, Fernando, porque recordemos de que esto nació con un intercambio de favores entre la fiscal de la Nación y los congresistas de la República. La fiscal de la Nación para apuntalar, por ejemplo, la inhabilitación de Zoraida Ábalos, la elección de Josué Gutiérrez, así como la defenestración de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y por parte de los congresistas de la República el archivo de algunas investigaciones que tenían en curso en la Fiscalía de la Nación, que en rigor configuraría el delito de cohecho, ¿verdad? Por el intercambio de favores. ¿Tráfico de influencias? También tráfico de influencias. De hecho, ese es uno de los delitos por los cuales ahora se viene investigando esta supuesta organización criminal. Y yo creo que aquí van a acabar con algunos delitos adicionales incorporando en esta investigación. Por Porque ejemplo, como tú bien has señalado, por ejemplo, el delito de no solamente el de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, ver qué tipo de favores han pagado, por ejemplo, y vinculándolo a tu última pregunta, aquí tenemos también abogados que han intercedido por causas particulares ante la fiscal de la Nación para que se vean favorecidos. Según lo que ha dicho el señor Villanueva, ¿no? Según lo que ha dicho Villanueva, y aquí yo creo que hay algunos elementos que todavía están muy sueltos, Fernando, como por ejemplo, cómo se va a favorecer a Patricia Benavides, así como también al representante, al titular de la Autoridad de Control del Ministerio Público, si es que no pasa por una elección propia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y si uno quiere ser consecuente con el organigrama que ha dibujado la Fiscalía, en este caso que dirige Marita Barreto, tendrían necesariamente que estar incluidos los miembros de la Junta, porque si no, la pregunta sería ¿ante quién van a ejercer esa influencia ilegal, esa influencia ilícita? Y eso está claramente establecido, al menos en la imputación hasta ahora, momentánea, que está incursionando la Fiscalía con sus actos de investigación. Es por eso que han procedido al allanamiento, incautación en las viviendas de uno de los abogados que se apellida Aullón y también en contra de Garrido Leca. Entonces, para cerrar el círculo de la imputación se requiere necesariamente a quienes se han dejado influenciar de manera ilícita, nombrando a Patricia Benavides. Y ese es un punto suelto que entiendo en adelante la Fiscalía tendrá que indagar de cara a corroborar o descartar esa imputación. Porque si no incluye a los miembros de la Junta y no llega a investigarlos, entonces la pregunta sería ¿por qué se sigue investigando a Garrido Leca y también a Aullón? Salvo existan otra hipótesis investigativa que también lo está esbozando la Fiscalía. ¿Cuál sería esta otra hipótesis? La otra hipótesis que viene respecto a casos particulares que estarían siendo influenciados en el despacho de la Fiscal de la Nación. Por ejemplo, el caso en contra de algunos periodistas que estaban informando acerca de los odalites y algunos otros más. Paola Ugaz, el señor Llovera y Pedro Salinas. Exactamente, ¿no? Y lo que dice el colaborador eficaz es de que ellos tenían interés. Y no solamente el colaborador, sino que entró como un actor importante dentro de esta investigación el ex fiscal coordinador del equipo de Lavallato y también de las fiscalías de lavado de activos, que es Rafael Vela. Pero hay una pregunta que también tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Por qué recién, cuando Rafael Vela no obtiene el respaldo de Patricia Benavides ante la investigación a la Autoridad Nacional, cumple con realizar todas estas denuncias, ¿no? Porque se han realizado y de acuerdo al ámbito temporal que describe la Fiscalía muchos meses atrás. Y yo creo que en su oportunidad debió de denunciar también del por qué hay enviados por parte de la Fiscal de la Nación que intentan ejercer influencias ante el coordinador respecto a casos vinculados al lavado de activos. Yo creo que es inoportuna su denuncia, pero no obstante se le está dando la preeminencia dentro de la investigación. Porque una de las líneas que se están también realizando, investigando en este caso, es de que se habrían confabulado de cara a extirpar a Rafael Vela de la coordinación. Y eso también es algo que se debe de investigar. De hecho, el propio Rafael Vela ya ha prestado su testimonio como agraviado en este caso. ¿En qué situación queda justamente el responsable de la Autoridad de Control Interno, el señor Fernández Gerí? Si es que nosotros somos consecuentes y vemos cómo la Junta Nacional de Justicia ha reaccionado ante las informaciones vertidas en contra de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tendría que correr la misma suerte también el jefe de la Autoridad de Control.
por qué él habría sido, digamos, el instrumento para poder quitar del equipo especial a Rafael Vela y también influenciar respecto a otros fiscales. Y eso debería, por lo menos ahora, meritar una investigación por parte de la Junta. Pero, y aquí hay que señalarlo también, Fernando, los miembros de la Junta también están vinculados de una manera indirecta a todo este organigrama que está esbozando la Fiscalía, con lo cual aquí hay altos índices de falta de legitimidad respecto a las propias instituciones, ¿no? Muchas gracias, doctor Andy Carrión, por hablarnos con tanta claridad sobre el caso de Wanda del Valle, del cual se va a solicitar la extradición recién desde Colombia, el caso de Kenji Fujimori, nos explicaba los alcances de este caso, también el caso de la señora Boluarte en su proceso por plagio de un libro y sobre todo el más complejo de todos, que son las investigaciones al interior del Ministerio Público. Señor Andy Carrión, muchas gracias.